Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora que tú me permites poder entrar a través de estos medios y poder transmitir, Señor, la hermosa y preciosa palabra tuya que trae vida al corazón sediento y hambriento. Que este día no sea la excepción, que tú tomes lugar en todo, Señor, en el ambiente, en los hogares, en los corazones, en las familias, donde haya restauración, Señor, porque tu palabra es vida, es poder de Dios para salvación. Toma lugar, Señor, en el centro de mi corazón y purifica mis labios, Señor. Pon ese carbón encendido que purifique todo mi ser, Señor, desde mi corazón, Señor, hasta mis labios, desde mi mente, Señor, hasta mi boca, para que todo sea purificado por el poder tuyo. Dios Espíritu, ministra esta hora. Te lo pido en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios nos permite poder entrar a través de estos medios y llevar a cabo el mandato de Él de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación. Y Dios ha tocado mi corazón a través de su palabra, ha ministrado mi ser interior. Y ahorita me ha centrado Él en lo que es la primera y segunda carta del apóstol Pedro. Teniendo una comunión con Dios, venía a mi corazón que aquellos discípulos que anduvieron con Dios, Dios habla de Juan, el amado, el que se recostaba en su pecho. Y el apóstol Juan habla mucho del amor. Estos días se ha celebrado el Día del Amor. Muchos están en contra. Y yo pienso que en sí es bueno que la humanidad se recuerde de un hecho de estos, quizás no a la manera que debieran hacerlo, pero nosotros como seres, como sus hijos, deberíamos de predicar su palabra a través de estas circunstancias. No hablar mal, porque el Hijo de Dios no habla mal, sino que actúa con sabiduría. Y poder hablarle a aquellos que hoy, en este tiempo, celebran el Día del Amor, celebraron el Día del Amor, hablarles que existen tres tipos de amor: el amor ágape, que es el sacrificial; el amor fraternal, que es el de amigos, de amistad, que es condicional, mas el ágape no es condicional. El ágape se da en todo. Y está el amor eros, el amor de parejas, de matrimonios. Pero nosotros nos enfatizamos en lo que es el amor ágape. Y ese amor ágape lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque Él incondicionalmente fue a la cruz. Y no importando si usted y yo hoy le alabáramos, si nosotros hoy lo recibiéramos en nuestro corazón, Él no miró la actitud de la humanidad, sino que vio en sí el amor que Él tenía para la humanidad. El Padre se despojó de su Hijo se despojó de sí mismo por el poder del Espíritu Santo que está en Él, que estaba en Él, para ser 100% humano, y se entregó para que usted hoy y yo fuésemos justificados. Aunque muchas veces nosotros le damos la espalda, Él no miró la condición, mas el amor fraternal ve la condición. Si tú me das, yo te doy. Ese es el amor humano. Si tú hoy me maltratas, yo te maltrato. Si tú hoy hablas de mí, yo maquino cómo hablar de ti. Ese es el amor del humano, pero Dios quiere que nosotros lleguemos al verdadero amor. Entonces debemos de ser sabios para cómo hablamos, y la sabiduría viene de lo alto, mas la sabiduría humana dice que es diabólica, es animal, lo dice Santiago. Mas sin embargo nosotros tenemos que pedir la sabiduría de Dios para usar los medios que nos proporcionan estos tiempos y poder llegar al corazón de aquel que no conoce a Dios, y poder inculcarle que hay un amor verdadero y que ese amor quiere manifestarse a su corazón. El amor que habla el apóstol Pedro ahí en su segunda carta, en su capítulo 1, él está hablando de que para que yo pueda amar a mi prójimo, para que yo pueda amarlo a él sobre todas las cosas, porque dice su palabra, cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, él dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón,
con todas tus fuerzas, con todo tu ser y con toda tu mente. Pero asimismo amarás, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él mismo dice en su palabra cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos, y no amamos a nuestro prójimo, que lo estamos viendo. Entonces Dios quiere y enfatiza el apóstol Pedro que nosotros tenemos que conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, el conocimiento de Él es muy importante en nuestras vidas para que así nosotros puedan hacer ese amor ágape, sacrificial. Porque en nosotros es el amor condicional. Yo me uno con este grupo, pertenezco a este grupo y voy a orar por este grupo. Los apóstoles no hicieron eso, los apóstoles oraban por todo el mundo, predicaban el evangelio a todo el mundo, porque ellos adquirieron las cualidades y las características del Cristo con el cual caminaron. Es un ejemplo que nos da la palabra de Dios, pero si nosotros no tomamos énfasis en la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder conocer a Dios. No lo vamos a poder conocer. No nos conformemos con solo escucharlo, sino que indaguemos, estudiemos la palabra de Dios para que podamos conocerlo a Él. Y dice ahí en segunda de Pedro, en su capítulo 1, cómo nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina y de esa manera poder amar a nuestro prójimo. Y dice en el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién? Dios nos ha dado. El apóstol Pedro se enfatizaba mucho en hablar precioso, la preciosa fe que adquirieron ustedes, esa preciosa fe de nosotros que hoy ustedes la adquieren. Estaba hablando a un grupo de hijos de Dios elegidos, escogidos, para que se mantuvieran en una naturaleza divina, porque la naturaleza humana falla, la naturaleza humana comete muchos errores y los cometemos, pero el apóstol Pedro enfatizaba de que debíamos cada día conocerlo a Él y adquirir esas cualidades, y dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que dice, ustedes han huido ya de la corrupción, del pecado de este mundo. ¿Para ahora qué? ¿Por medio de qué dice? Porque dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces cuando el apóstol Pablo empieza hablando aquí, dice, nosotros creímos por fe porque no vimos a Jesús, pero creímos, recibimos su salvación por medio de poder sentir en nuestro corazón ese deseo de que ese corazón fuese lleno. Entonces nosotros dice que ahora hagamos las cosas con diligencia, no con negligencia, porque nosotros hemos actuado con negligencia, porque solo queremos escuchar, pero no queremos esforzarnos en conocerlo a Él personalmente. Y conocerlo personalmente, dice Hebreos 5, dice que muchos son como infantes, como niños, como babies, como recién nacidos, que todavía toman la pachita, la leche, el biberón, porque todavía quieren seguir tomando el biberón. Dice que estos son inexpertos e inmaduros, porque ya debieran de ser maestros comiendo comida sólida, y la comida sólida solo se adquiere a través de un esfuerzo de poder nosotros querer conocerlo a Él, anhelarlo a Él, tener la pasión, como dice el apóstol Pedro, apasionados. Él dice, esa preciosa fe, las preciosas promesas de Dios. El apóstol Pedro hablaba de una pasión, un hombre que en un tiempo tuvo una naturaleza humana y su naturaleza humana era débil. ¿Era qué? Tenía limitaciones,
pero cuando conoció a Jesús y empezó a caminar con Jesús, fue adquiriendo la naturaleza divina, y por eso Dios le dijo, te llamarás Pedro, que quiere decir piedra, fortaleza. De aquel hombre débil se hizo un hombre fuerte. Entonces el apóstol Pedro nos empieza a decir que nosotros tenemos que conocerlo a él, pero nosotros hemos andado negligentemente porque somos babies, todavía queremos la pachita, queremos la lechita y no queremos el esfuerzo de aprender, de conocer las cualidades de Jesús, de conocerlo a él directamente, personalmente, y poder adquirir su naturaleza en nuestra vida. Para eso dice aquí, por medio de las cuales dice en el 5, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, usted y yo tenemos que ser diligentes, no negligentes. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Cuando está diciendo añadid a la fe que has tenido para la salvación por medio de la justificación de Jesucristo, añada virtud. Virtud es un aspecto moral. Es un aspecto de vida en nosotros. Entonces, si nosotros tenemos fe, ahora tenemos que despojarnos de los deseos de nuestra carne, de los deseos de pasiones exageradas de nuestro ser, para que empecemos a caminar en una moral espiritual, en una moral de Dios. Entonces dice, con diligencia a tu fe añade virtud. Y dice, asimismo, a vuestra virtud añadid el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Es ir conociendo a Dios a través de las escrituras, a través del esfuerzo de tomar nuestro tiempo, nuestro devocional, porque ahí mismo lo dice el apóstol Pedro, que tenemos que tener devoción. Devoción es buscar, indagar, inquirir en Él, para que eso sea ¿qué? Vaya tomando acción en nuestra naturaleza vieja. Entonces dice, añadir conocimiento, leyendo ahí en San Juan, dije, Señor, el apóstol Juan conoció el amor en ti, en Jesucristo. Por eso se recostaba sobre su pecho. Pero Pedro, que era imponente, era así, impulsivo, violento, aprendió que por medio de la palabra, dice, se transforman las vidas. Juan se relacionaba mucho al amor. Pedro en su carta habla mucho, habla del amor, pero habla ante todo de la relación, de la palabra de Dios que tiene poder. Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y nosotros eso no lo hemos adquirido, no nos hemos esforzado. Y por eso vivimos mediocremente. Y dice en la nueva traducción actual, donde le dije de San Juan capítulo 1 y su versículo 1, voy a tomar dos versiones, voy a tomar la versión actual, voy a tomar la versión internacional, aunque la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo significa acción. Porque si usted estudió, usted sabe que en idioma español nos enseñaban del predicado, del sujeto, del artículo, del adjetivo, pero nos hablaban del verbo y decían que en una oración el verbo era la acción. Entonces por eso la palabra de Dios en la Reina Valera dice, en el principio era la acción, era Cristo mismo, accionando en el universo cuando todo estaba desordenado. Y eso me gusta porque está hablando el apóstol Juan sobre la palabra, pero el apóstol Pedro enfatiza mucho sobre la palabra y dice, en la traducción actual dice, antes de que todo comenzara, o sea, el universo, ya existía aquel que es la palabra, Dios mismo. Ya existía Él antes de que se creara todo lo que hoy ven nuestros ojos naturales. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. O sea, así habla la nueva traducción, la actual. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra.
O sea, la palabra es poder. Y el apóstol Pedro entendió que la palabra era Cristo mismo y que la palabra que era Cristo tenía poder, porque Jesucristo le dijo: antes de que cante el gallo 3 veces me negarás. No, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y dice que él huyó de todo eso, pero se acordó cuando tuvo su reencuentro con Jesús después de su resurrección, cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Tú, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. La tercera vez dice: Pedro, ¿me amas? Entonces dice que se entristece el corazón de Pedro porque recuerda que la palabra de Dios actuó en su vida. Entonces la palabra de Dios es acción en nuestro ser. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Porque Dios lo sabe todo. Pedro empezó a conocer a Dios. Y por eso ahí mismo en San Juan dice: antes caminabas donde tú querías, pero ahora otro te tomará de la mano e irás a donde tú no quieres. Estaba hablando de madurez. Entonces Pedro entendió que era madurez. Madurez es meterse personalmente con Él, caminar con Él, tener comunión con Él, equilibrio con Él. Entonces entiende del amor de Cristo a través de la palabra. Entonces el apóstol Juan dice: ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. O sea, sin Dios nada se hubiera hecho, pero todo se hizo por la palabra. De la palabra nace la vida. O sea, de Jesús nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. O sea que la palabra es luz para usted y es luz para mi vida. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Nada puede destruir la luz de la palabra. Qué hermosa palabra, porque en la Nueva Versión Internacional dice: en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Cuál es la luz para usted y para mí en este tiempo? Es su palabra. Esa es la luz que alumbra el lugar oscuro, que disipa la oscuridad y trae la revelación, porque la palabra dice que es una palabra revelada, una palabra inspirada, una palabra iluminada y una palabra interpretada. ¿Por quién? Por Dios Espíritu, por el poder del Espíritu, porque esta palabra sin el Espíritu sería una letra muerta, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la luz para que entendamos y conozcamos de Jesús. Usted y yo necesitamos conocer de Jesús, indagar de Jesús. Entonces el apóstol Pedro dice claramente allí en su segunda carta, en su capítulo 1 y su versículo 19, él enfatiza esto y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra, que es Cristo, que ya lo entendimos en San Juan, capítulo 1 y su versículo, en esa parte de los versículos del capítulo 1. Entonces la palabra de Dios dice, yo les dije la otra vez, que nosotros somos reyes y sacerdotes. En el templo, el sumo sacerdote presentaba la ofrenda a Dios de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote o el sacerdote era la voz del pueblo y de él mismo para con Dios.
Mas sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento eran la voz de Dios. Eso no quiere decir que no hay profetas ahora. Hay profetas en este tiempo que Dios utiliza en determinado tiempo para dar una palabra de vida a su cuerpo, porque la palabra profética es para sanidad del cuerpo de Cristo, para exhortar no de manera destructiva, porque esa es la palabra profética de este tiempo. Pero en el Antiguo Testamento se usaban mucho los profetas porque el Espíritu Santo no moraba en el pueblo, mas ahora nosotros tenemos el privilegio de que el Espíritu mora en nosotros y Él nos habla a través de la palabra. Entonces, ahora la voz que nos habla es su palabra. En cualquier momento, cuando estamos escuchando la palabra, viene la voz de Dios a hablar a nuestro corazón. Usted por años y por años he escuchado que decimos, es que yo no escucho la voz de Dios. Yo quiero escuchar. Como muchos dicen que Dios les habla cuando a mí no me habla, porque usted no ha tenido una relación de intimidad con Dios, porque en la intimidad de espíritu a espíritu, Dios le va a hablar. ¿A través de qué? De su Santo Espíritu, a través de su palabra, porque la voz de Jesús es su palabra misma. Por eso dice, estad a lo cual hacéis bien. Usted hace bien en estar atento a esta palabra profética segura, como a una antorcha, porque la antorcha se puede ver que ilumina una ciudad cuando se hacen las Olimpiadas, y dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo quiere usted que Dios le hable si usted ni siquiera abre la Biblia y no tiene esa intimidad con Él? Dios nos puede hablar humanamente, o sea, escuchar la palabra audible así humanamente, porque Él es todopoderoso, pero Él está queriendo que usted transforme su manera de vivir a una manera santificada, donde va a venir lo que estábamos leyendo al principio, el amor ágape. Pedro amó con el amor ágape, porque él muriendo está exhortando a los elegidos, no en una exhortación de abusivez, sino que en una exhortación a que continúen plantados, afirmados, establecidos en el poder de la palabra. Ellos llegaron a amar. Entonces dice el apóstol Pedro, añadid a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, o sea, carácter, al dominio propio añadir paciencia, caminar en el tiempo de Dios, porque dice que los grandes alcanzaron las promesas a través de la fe y la paciencia. Y eso lo puede leer usted allí en Hebreos capítulo 6, cuando le dice que todos ellos alcanzaron, y podemos ir allí para poder entender la bendita palabra de Dios. Ahí en el 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Pereza significa no indagar en la palabra y solo recibir el biberón, lo líquido. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe, tenemos que imitar a los que caminaron en la fe. ¿En qué? Y la paciencia de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo va a heredar usted las promesas? Por la fe y la paciencia. Pero ¿cómo va a adquirir la paciencia si la paciencia es parte del fruto del Espíritu? El Espíritu Santo se va desarrollando a través de la palabra de Dios, va iluminando su corazón, es luz, es vida su vida. Eso lo dice lo que hemos leído. Entonces dice, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, cuando hay paciencia, entonces nos volvemos piadosos con los demás. No somos aquellos que queremos estar cortando orejas como lo hizo el apóstol Pedro al principio, que era Simón, pero ya cuando él fue Pedro, él entendió. Entonces dice, cuando está la paciencia en nosotros, vamos a tener piedad. A la piedad dice, añadid ¿qué?
afecto fraternal. Cuando somos piadosos, viene un afecto para nuestro prójimo. Y cuando está ese afecto fraternal, se desarrolla el amor de Cristo en nosotros. Eso es el amor. Entonces usted no trate de poner argumentos humanos desechando o hablando mal de su prójimo, diciendo no, que celebran el día de tal y por cual, porque no es más sabio y aprende a usar la palabra de verdad para poder llegar al corazón de los demás. Un conocimiento de Dios nos va a llevar al verdadero amor. Y el verdadero amor es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere estar hoy en usted y quiere estar hoy en mí para que mi vida sea transformada y de esa manera los demás sin palabras puedan conocerlo a Él. A veces son muchas las palabras que hablamos, pero se hacen sordas a los demás. Mas cuando se evidencia el amor de Cristo, el oído de los demás se abre. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias por esta palabra que nos das. Palabra viva, que alumbra todo nuestro ser y nos hace caminar como tú quieres que caminemos. Visita, Señor, hoy las vidas necesitadas, aquellas que están necesitadas de amor. Padre, lo buscamos donde no es, porque buscamos el amor en otros y esos otros están lastimados, dañados con heridas. Y al que tenemos que conocer primero, Señor, es a ti, para que ese amor entre a nuestro corazón. Y ya no busquemos nosotros el amor en otro lado, sino que aprendamos a dar el verdadero amor. Gracias te doy, Señor, por la palabra que pones en mis labios, que fluya, Señor, con poder, con justicia, con gracia, Señor, y pueda penetrar mentes, corazones y pueda transformar, porque tu palabra es transformadora, mi Dios. Todo te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.